Buenas, ya estamos de nuevo listos a seguir analizando este bello paisaje de Génesis 11, la torre de Nimrod. Y esta es la tercera parte, el verdadero propósito de la torre. Bueno, vimos a Sem y a Cam, hijos de Noé, asentados en tierra de Sinar. También los vimos construyendo ciudad y torre, y que la torre llegue hasta el cielo, la idea de ellos, que la torre llegue hasta el cielo. También vimos que la intención en sí de que la torre llegue al cielo no era de molestar a Dios, no, en ningún momento. En el libro de Génesis mismo encontramos, si no me equivoco, antes de la historia de José, encontramos a Jacob teniendo un sueño. Y en dicho sueño, lo observamos a él viendo una escalera de la tierra, afirmada en la tierra y apoyada en el cielo, y que los ángeles bajaban, subían y bajaban de dicha escalera. O sea, y hay al Señor, pues por supuesto, al Señor en la parte alta, sentado allí en la escalera, viendo a Jacob. Bueno, ese es el sueño, ¿no? El sueño de Jacob. Pero al parecer, pues sí se podía llegar al cielo. Bueno, porque el cielo no está muy lejos. Cuando las nubes están bajas, pues ya ese es el primer cielo, pues. Entonces la intención de ellos era construir. Es como aquellos grandes edificios que ahora se hacen en el Medio Oriente. Y encontramos que esos edificios, pues caramba, pasan el cielo. Se ven la espesura de las nubes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que quiere decir todo esto es que sí existía la posibilidad de que este varón construyera la torre hasta el cielo. Bueno, y después de todo esto, vino la contrariedad de parte del Padre Celestial junto con sus ángeles, porque recordemos que Él dijo, descendamos, no dijo desciendo o descenderé, descendamos, como en el Génesis dijo, hagamos. Bueno, allá que cada quien piense como sea, pero Dios siempre se ha valido o ha estado en compañía de sus ayudantes. Recuerden que cuando tenía reunión con sus ángeles, el demonio, el que fue ángel de luz, andaba allí en medio de ellos, y el Señor le dijo, ¿y tú? ¿De dónde vienes? ¿Se recuerdan aquel pasaje en el libro de Job? Bueno, lo que quiere decir que él no está solo, tiene su gabinete. No trabaja como algunos pastores que trabajan solo y no consultan con el pueblo. No, para nada, al pueblo no le preguntan nada, son solitos ahí. Y dicen que así trabajó Dios, solo. Y eso es mentira. Como dictador, no. No, porque él tenía ahí su gabinete, llamémoslo así. Y siempre estaba con sus ángeles y arcángeles. Ángeles principales que lo servían en todo momento. Recordemos que uno de esos ángeles fue enviado a la tierra y le dijo a María, el Señor ha dicho que vas a dar a luz por obra del Espíritu Santo. Mire la belleza de Dios. Qué lindo, ¿no? Que así trabajaran todos, en grupo, sin mezquindad. Bueno, en fin, ojalá que este tiempo que estamos viviendo nos sirva de reflexión para hacer las cosas de un modo distinto.
para la gloria del Señor. Y que aprendamos pues a llevar a cabo los ejercicios espirituales, los cambios que se hagan en las iglesias, los programas que se hagan en la iglesia, pues junto pues con el pueblo, con el gabinete, con los diáconos. A veces los diáconos están solo en las puertas, sentadotes ahí en las bancas, nada más viendo quién se para, quién se sienta. Pero en cuanto a ejercicios, en cuanto a administración, en cuanto a programas, ni siquiera son tomados en cuenta. Solo sirven para otras cosas. Bueno, no quiero entrar más en detalle. Entonces vimos la contrariedad de parte del Padre Celestial, y que junto con sus ángeles descendieron y confundieron las lenguas. Porque la orden que se le dio a Noé y a sus hijos era de extenderse, de fructificar y multiplicaos. Y eso tenía que cumplirse como sea. Entonces, como se vio clarito que estos no tenían deseo de salir de ahí, que estaban muy cómodos, entonces el Señor dijo, descendamos. Y es que no había uno, pues. No eran solo 10, no eran 20. Ya había una generación buena, bastante gente. Entonces, descendamos y confundamos. Y ahí trabajaron en conjunto, confundiendo las lenguas, el idioma de ellos, y esparciéndolo por toda la tierra. Eso es lo que nos conversa pues Génesis 11, 8, 9. Pero aquí hay una cosa. Es aquí en Sinar, donde se aparecen las lenguas, y los hijos de Noé se remontan con sus familias como quien fuera una corriente de agua que va en busca de su origen. Recuerden que los ríos, las aguas, todas fluyen hacia el mar, buscan. Y ellos tenían que buscar hasta el último de la tierra. Entonces aquí es donde se da el inicio de eso. Cada grupo con su lenguaje, también vimos eso. Cada grupo, porque no es que un ciudadano hablaba el español, el otro hablaba el hebreo, y así de uno en uno iban hablando. Entonces, ¿con quién me entiendo? Pues, si se confundieron las lenguas, más que sea entre 10, tenían que hablar una misma lengua. Eran tantísimos, entonces más que sea. Digo yo, porque de uno en uno no, pues no hablo con nadie, pues. Bueno, veamos las estadísticas que nos dan los censos mundiales. Hasta el año 2019, de febrero 28, se llegan a descubrir 7.097 idiomas en todo el mundo. Ahora, de estos idiomas, siendo los más comunes, con sus respectivas variaciones, por ejemplo, China, mandarín. El mandarín, no es que las esposas lo mandan, se llama el mandarín el idioma. Que ese idioma es usado por 873 millones de personas. O sea, es el primero, es el más en volumen, el más usado por las personas. Ahora, de allí vienen pues sus variaciones. No es que solamente se habla el mandarín. Tienen sus variaciones porque hay aldeas, hay lugares remotos. Cada país tiene así. Y hablan de un derivado de aquel idioma. Bueno, pero el idioma de ellos es el mandarín. Ya. Ahora veamos que de allí seguimos nosotros, los españoles. Los españoles con sus variaciones, como dije anteriormente respecto a China, como por ejemplo, voy a poner mi país, el ejemplo, Ecuador. ¿Qué idioma hablamos aquí? El que me están escuchando, pues el español.
Pero el Ecuador tiene sus variaciones. No solamente hablamos el español así, también se habla el quichua, el guaraní y bueno, muchos idiomas más. Muchísimos idiomas más se hablan aquí. ¿Ya? Y otros idiomas, ¿no? Lenguajes. ¿Ya? Ahora, todo esto suman entre todos los que hablamos el español, entre todos los países que hablamos el español, con sus respectivas variaciones, ya suman 400 millones. Eso es lo que nos dan las estadísticas de estos censos mundiales que se suelen hacer. Entonces somos 400 millones de personas que nos podemos entender abiertamente, sin ningún problema. Y de ahí los demás idiomas, árabe, japonés, coreano, ruso, el inglés, y por último podemos señalar el hebreo. ¿Quién lo instituyó al hebreo? ¿De dónde salió el hebreo? No tengo la cita, pero sí lo he leído. Dios constituyó el hebreo. Él constituyó el hebreo. Ese es su idioma, que quiso, pues, entre tantos idiomas, entenderse con uno en especial. ¿Será que arriba en el cielo hablan el hebreo? No, yo no me atrevo a decir eso. Pero él quiso. De Eber, hebreo. De Eber Seneo, el hebreo. Es voluntad del Dios, voluntad del soberano. ¿Quién le puede instruir al soberano? Él mismo dice, ¿quién lo puede aconsejar? ¿Quién lo puede instruir? Nadie lo puede ni instruir ni aconsejar. Entonces también está el arameo. El hebreo, el arameo también es un idioma muy usado. Jesús lo habló. Eso nos comenta la palabra de Dios en el libro de Marcos 5:41, 7:34, y como no me da el tiempo, hay muchísimos. Hay otros en donde Jesús sana a una niña y le habla en arameo, no le habló en hebreo. Incluso cuando habló con Poncio Pilato, ¿se recuerdan aquel caso? Ese diálogo que tiene con Poncio Pilato. Poncio Pilato era romano. Poncio Pilato hablaba el hebreo o el arameo con Jesús. Yo creo que estaba hablando con el latín. Permítame tomarme esa libertad. Creo que era el latín. Pero como el Señor conoce todos los idiomas, uno puede hablar con Él en cualquier idioma, bendito sea Dios. No solo el hebreo, no solo el arameo. Hay personas que se hacen dueños de su idioma para decir que Dios trata solo con ellos. Y a mí a veces esto hasta me incomoda. Me incomoda muchísimo, porque la Biblia me dice otra cosa. Bueno, sigamos. Ahora, ¿con cuál idioma podemos dirigirnos al Padre Celestial? Vamos a ver, esa es la pregunta clave aquí. ¿Cuál es el que Dios recibe? ¿Cuál idioma recibe? ¿Cuál es el que Él acepta? ¿Cuál será? Porque afirman los que, como israelitas espirituales, afirman que es solo el hebreo. Y que inclusive el saludo del cristiano debe ser en hebreo. No debe ser en español. Debe ser en el hebreo. Y que debemos de saludarnos en este idioma de bendiciones espirituales, como por ejemplo Baruch atah Hashem Shalom Medeja Baruch Adonai Elohim. Todas estas son bendiciones.
Baruch, Dios te bendiga. Te bendiga Adonai, el poderoso. Te bendiga Elohim, el Padre eterno. Shalom, tengas paz. Que tengas paz. Sí, pero todo eso en mi idioma yo te puedo decir que el Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sus ojos sobre ti, ponga en ti paz. Vea, en español. Te dije lo mismo, el mismo valor que en el hebreo. Ahora, ¿cuál recibe Dios? ¿Me habrá recibido a mí por haberte dicho en español? O a los otros que ahora andan diciendo en hebreo. Aquí en Guayaquil, aquí en Durán, en Quito y en muchas otras provincias más de mi país, Ecuador, se anda regando esa doctrina, menospreciando el saludo español. Y eso es lamentable, porque alguien decía en son de broma, y lo voy a repetir, no sé si ya habrá muerto ese personaje, pero ese personaje solía decir, ¿qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Dios sí lo sabe, pero él sabía decir, ¿qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Pero Dios tiene mucha paciencia, porque este es un asunto de debatir. El apóstol Pablo solía decir que contendáis ardientemente. ¿Sí? Y este es un asunto de debatir. Se presenta una nueva doctrina, una nueva enseñanza, y muchos caen. Muchas congregaciones caen y se cambian. Ya se los oye hablar de otra forma, hacer las cosas de otra forma. ¿Quién les dijo? Le meten a Dios. Le echan la culpa al Señor. El Señor me ha revelado. El Señor me ha dicho. Ahora con ese chiste de que todos somos israelitas, como somos israelitas espirituales, sí lo acepto, espirituales, que debemos entonces aprender el hebreo y aprender el saludo en hebreo. En primer lugar, yo ya estoy muy viejo para ponerme a estudiar el hebreo. Me encanta el hebreo. Me gusta. Si ustedes pueden escuchar la música de fondo, hijo, álzale un poquito. Álzale un poquito esa melodía que tengo de fondo. Esa es una hermosa melodía. Es una linda canción. Yo la trato de cantar, pero a veces me enredo con las palabras. Es hermosísima. Yo amo bastante las canciones hebreas, pero no desecho las canciones de mi idioma. Mire cuánta belleza. Entonces, hermanos, este es un asunto de perseverar. Este es un asunto de tener lo que dijo el apóstol Pablo: permanencia, convicción en lo que hemos creído. Dios no nos ha llamado a confusión. Nosotros nos confundimos por gusto. Por gusto nos confundimos. Y eso nos pasa también porque somos noveleros. Ese es el mayor problema de nosotros, los hermanitos, que somos noveleros. Entonces, bendiciendo al varón de Dios con paz del parte del poderoso Padre Celestial. Todas estas palabras que le dije, Baruch Atán Hashem, Shalom Medeja, Baruch Adonai, Elohim, son bendiciones del Padre Celestial. Pero si yo como se las he dicho, usted no las entiende. A mí en la calle un hermanito que se cambió a este sistema, él me saludaba: Dios te bendiga, varón. Ya, amén, gloria a Dios. Ahora no, ahora me dice Baruch Atán Adonai, Shalom Elohim, y así. Y yo me quedo en el aire, pues.
Ahora ya no, porque ya estudiando, pues claro, cambia el asunto. Pero como yo no sabía, yo me quedaba en el aire y yo le decía, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Ya. Mire, pero el asunto es que cuando usted bendiga a alguien, es necesario que el otro lo comprenda, que el otro lo entienda. ¿Por qué? Porque le habla en el idioma, pues. En el idioma que Dios ha puesto. ¿O acaso por gusto los esparció de sobre la tierra? Nosotros también tenemos descendencia de esa torre, porque ellos se esparcieron por la tierra. El África fue bien poblada. Las costas del Mediterráneo, cada una tiene su lenguaje, pero no que se les ocurrió, fue que Dios les dio un lenguaje diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos, creo, entendidos de que el Señor nos acepta con cualquier idioma. Con cualquier idioma. Mire, yo me atrevo a decir, y estoy 100% seguro, que de aquellos hermanitos discapacitados, de aquellos hombres y mujeres que tienen problemas en el habla, no hablan, también hay sordos. Saben, yo estuve en una fiesta que era la clausura del periodo escolar del idioma de señas y de braille. Y era una pachanga, una comelona, un griterío enorme pero yo no oía nada. Era un griterío tremendo y las risas, pero yo no oía nada. Yo los veía, pero no oía nada. Y es que ellos lo hacían todo en señas así, todo eso, en señas. Y como ellos entendían, pues sabían las bromas que se estaban haciendo. Ahora, ¿se puede llegar a Dios con esos idiomas así? ¿Usted qué dice? ¿Podrá recibirlos el Señor? ¿O el Señor se turbará por no poderlos entender? ¿O acaso que ellos no tienen derecho de clamar a Dios, de alzar sus ojos a los cielos, de mirarlo al Señor, de abrazarlo, de besarlo en su idioma? El idioma de señas, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy más que convencido, y hay que no me salga ningún majadero de esto que digan que no. Porque no falta un loco por ahí que diga que no. Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede recibir todos esos idiomas. Entonces, cada nación, cada tribu, cada lengua viene con un lenguaje, con una costumbre diferente. No solo viene el lenguaje, también viene la costumbre. Y Dios llama a las naciones a la salvación. Claro que hay naciones que van a patalear bastante con este asunto de la salvación, porque hasta aquí se han mostrado bien rebeldes y todo lo que hacen es atropellar, maltratar, meter a la cárcel, matar, tan solo porque lleva una Biblia o tan solo porque invoca el nombre del Señor. Tenemos este país que es tan conflictivo, Corea del Norte. Eso es una cosa terrible. Siempre las estatuas, las imágenes, los bustos se han puesto para después que la persona muere, pero allá el hombre está vivo, está joven, gordito, bueno, casi iba a decir buen mozo, pues no es buen mozo. Y la imagen de él está en la mayoría de las calles. Y la gente tiene que detenerse un momentito y hacerle una reverencia a una imagen grandota. Si va en bicicleta, se baja de la bicicleta y le hace reverencia. Oiga, eso es tremendo. Para ellos la salvación en el gran día de la ira de Jehová
va a estar tremenda, eso va a ser terrible. Pero sí, de allí saldrán unos cuantos salvos, aquellos mártires que se enfrentaron a estas dictaduras por alabar al Señor, por pedirle perdón, por pedirle misericordia, por pedir bendición de parte de Dios. Entregaron sus vidas, hacen sus cultos a escondidas. Ellos serán salvos de allí, de entre esas naciones. Pero la nación en sí, como dice el Señor, bendita la nación, ya generalizándolos a todas, bendita la nación que teme a Jehová. ¿Cuál será esa? ¿Existirá alguna nación que teme a Jehová? Usted dice, ¿qué dice usted? No, está equivocado, hermano, sí existe. Ahí tenemos el bendito pueblo de Israel, odiado, vituperado. Aquí mismo hay religiones que lo odian. Yo he conversado con unas creyentes por ahí y que dicen y dicen hablando de maldición acerca de Israel, pero se meten en un problema grande. Entonces, ¿por qué Israel es bendito? Porque Israel en 100% es entregado al Señor, a Yahweh, al bendito Padre Celestial. Gloria al Señor por eso. Me gustaría también leerles algunos pasajes cortos, porque el tiempo se va. Isaías 2:2 dice: será exaltado y correrán a él todas las naciones. Ojalá que cambie pues de Corea del Norte, porque la profecía es para todas las naciones. Ojalá que cambien el continente africano, porque por allá también hay unos cuantos que son tremendos. Ojalá que cambie la India. Ojalá que cambie, muchos otros países. Ya no voy a China, pues, que ojalá que cambie China. Y que no haya sido, pues, una mera obra teatral cuando el presidente de China se arrodilló por el susto de la pandemia, cuando la gente moría, pues, como moscas. Esperamos que se acuerde que se arrodilló un día. Bueno, si ese país cambia, será una nación grande delante del Señor. Mejor dicho, todas las naciones que a última hora deseen darle paso al Señor, aceptar su misericordia, pueden ser salvos. Mira lo que dice la Biblia: y correrán a él todas las naciones. Que la profecía de Isaías no quede en vano. Espero que no. Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay algo más que quisiera aclarar. La visión de todos estos siervos, como la de Juan en la isla de Patmos, él vio tribus, lenguas, delante del Cordero. Grande multitud, dice Juan. Pero hay muchos hermanitos que se van contra las costumbres. Cada nación tiene su costumbre. Cada tribu tiene su costumbre. Había un personaje alemán, un muchacho de 17 años, que quería ser misionero a toda costa y no sabía por dónde empezar. Un día, sentado en un parquecito allí, el viento sopló y una hoja fue llevada hasta sus pies. Él tomó esa hoja, era un recorte de diario, y hablaba de la selva venezolana. Y él sintió que ese era el lugar donde debía ir, porque había una tribu, de la que ya no me acuerdo el nombre, que mataba a la gente, que no permitía que la civilización avance.
Bueno, él fue para allá. Se unió a un grupo de misioneros. Fueron para allá. ¿Cuál fue la sorpresa más grande de él? Que él pudo ver a los convertidos, a los nativos convertidos, los motilones, ya voy cerquita, ya me estoy acordando, los motilones convertidos, que no podían caminar, porque ellos siempre han andado descalzos, pues, en la selva. ¿Qué aldeano, qué hombre de la selva anda con zapatos o damas con tacos? Y la entidad misionera le obligaban a los ya convertidos a que se pongan zapatos, y ellos se torcían, le dolían los pies, porque el pie de una persona que ha estado toda su vida descalzo es ancho. Metan pero un par de zapatos allí a ese individuo, no se puede porque el pie es muy ancho. Y este los comprendió, y este se hizo gran amigo de los motilones, y pasaba con ellos, comía con ellos. Pero este misionero de 17 años, misionero alemán, nunca les dijo, oye, ponte zapatos. Y él fue bien criticado por los demás misioneros. Fue tremendamente criticado. Entonces, creo que nos pasamos de la raya nosotros. La Biblia habla de tribus, lenguas, tribus. En nuestro medio había un predicador, ya ahora fallecido. Había un predicador que cuando iba a la sierra, allá a Ambato, al Chimborazo, y veía a esa gente, a esas damas con los collares, llenas de collares, los brazaletes, porque así no es la costumbre de ellos, la cultura de ellos. Entonces les pegaba una tremenda exhortada, diciéndoles que así no iban a entrar al reino de los cielos y que se desprendan de todo eso. Y claro, como gritaba bastante, atemorizaba a la gente. La gente que escuchaba el mensaje, los hermanos quichuas son un pueblo bien grande, se desprendían de sus perlas, de todas esas joyas. Y no crean que porque no son de oro no valen, son costosas. Y las botaban, y él les indicó dónde debían de botarlas. Y fueron al otro día llevando el paquetote ese y botaron las perlas, botaron todos sus collares, todos sus brazaletes. Y según el predicador, ahora sí podían ser aceptados por Dios. Bueno, la Biblia me dice otra cosa. Pero ¿sabe qué sucedía? ¿O qué sucedió? Que cuando ellos ya se regresaron y ya nadie quedó en el lugar, uno o varios avivatos fueron y tomaron las joyas y después las vendieron al mismo pueblo. Mire la payasada, al mismo pueblo. Esas cosas suceden cuando uno es ignorante, cuando uno no lee bien la palabra del Señor. Tribus, lenguas, cultura. Las culturas son muy respetadas por Dios, a menos que hagas sacrificio de criatura o te zanjes con el cuchillo, etcétera, etcétera. Entonces, permítame seguir más adelante. Apocalipsis 21, 24 dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, porque no todas serán salvas, porque hay muchas que sí son salvas. Ahora, no todas serán salvas. No, como dije hace un momento, no todas serán salvas. Hay unas tremendas que Dios no entra pero ni a la esquina de la ciudad, de aquellas ciudades. No lo reciben. Son enemigas de Dios. Esa, lamentablemente, me atrevería a decir que si no hay arrepentimiento en el gran día,
que si no hay arrepentimiento aún cuando venga Jesús y todos los satélites, todos los medios de comunicación enfoquen a las nubes y lo vean a Jesús, porque Él dice que todo ojo le verá. Si no se arrepienten estas naciones viendo aún, pues lamentablemente se quedarán. Porque la Biblia, así como habla de grandes multitudes, también habla de grandes multitudes que se irán al infierno por no haber creído al gran día de Jehová, por no haber creído en su Hijo Jesucristo, por no haber aceptado el perdón de Jesús, por no haber aceptado la salvación que brinda Jesús. Entonces, es necesario hacer un cambio. Es necesario porque las profecías están dadas de que todas las naciones vendrán. Pero la Biblia también dice, el que creyere. Y también dice, vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. O sea, no por el mero hecho que está la profecía de las naciones, todos van a venir camuflados ahí a la salvación. El Señor dijo, el que esté cansado. Pero hay mucha gente que no está cansada, pues. Él no hablaba del cansancio físico. Él hablaba del cansancio espiritual, de la aflicción espiritual, de la tristeza, del espíritu conturbado por la forma de vida que llevan, por la maldad. ¿O usted cree que aquel personaje que mata es feliz? Ese no es feliz. Aquel personaje que hace daño a otro no es feliz, porque él tiene un espíritu, y la Biblia enseña que ese espíritu se turba, se entristece. Por eso la exhortación hacia el pueblo de Dios es: no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Sigamos adelante, hermanos, hermanas, sigamos adelante, porque estamos en la línea recta. Estamos en el perfecto. Estamos en la verdad. Yo no estoy hablando de iglesia, no me malinterpreten, porque eso se dice, estamos en la verdad, nosotros somos la verdad. Pero ellos se refieren a las cuatro paredes, ellos se refieren a su doctrina, ellos se refieren a su modo de alabar a Dios, de brincar de hacer tantas cosas y creen que esa es la verdad. Yo estoy diciendo que estamos en línea recta. Estamos en la verdad a la luz de la palabra del Señor. Esa es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y a que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cenará conmigo, dice la palabra del Señor. Hay una gran cena para el gran día, la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes serán los que van allá? Los invitados. Allá no va a haber piratas como se acostumbra en una fiesta. Yo recuerdo una señora hace muchos años que el hijo le cumplió los 15 años y un grupo no fue invitado, pero estaban allí y se metieron, y ella delante de toditos los avergonzó. Le dijo, ¿ustedes quién los invitó? ¿Quién los invitó aquí? Piratas no quiero, salgan de aquí. Y los botó. Oiga, qué vergüenza, qué dolor. No, que yo soy amigo de fulano, nada, afuera, yo no los he invitado. La Biblia dice que el Señor dirá, afuera también, yo no os conozco, hacedores de maldad. Gente que se trata de meter, de infiltrarse. Parece que así va a suceder, pero con el Señor no se va a poder. Afuera, dice el Señor, allí será el llanto, el crujir de dientes. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Perseveremos, porque el que persevera hasta el fin,
ese es el que será salvo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tercera parte. Dios, por este estudio maravilloso de tu palabra, por los hermanos y hermanas que están viendo este mensaje. Oh Dios, que a cada uno tú nos des aliento, nos des esperanza, nos des ánimo para seguir adelante. En el nombre de tu poderoso Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bendición.